Buenas, aventureros históricos. Hoy vamos a hablar de una obra maestra que fue atribuida a los mayas. Me imagino que ya saben de cuál es. Bueno, vamos a hablar del Popol Vuh, escrita en 1550 y publicada de 1701 a 1703. Esta es una obra que presenta la cultura maya en su máximo esplendor. Nos trata de explicar la creación del mundo mediante lo mitológico y los pilares de la vida para la cultura maya. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que para los mayas lo más importante y lo que le da inicio a la vida son dos elementos: el agua y el maíz. Esta historia empieza a girar en torno a Tepeu y Gucumatz, que son dos dioses que se dan a la tarea de crear el mundo. Recordemos que al principio solo había agua y cielo. Es así como estos dos separan un poco el agua y crean la tierra. Al crear la tierra se dan cuenta que están muy solos, y al estar muy solos necesitan de alguien que los venere, alguien que los idolatre. Es así como crean a los animales. El problema es que los animales hablaban su propio idioma, pero no podían entenderse con los dioses, por lo tanto no podían idolatrarlos. A estos les da demasiada rabia esto, y lo que hacen es que los condenan a alimentarse entre ellos mismos. Siguiendo con la idea de crear a alguien que los idolatre, buscan crear un hombre a la perfección, un hombre moldeable. Y vaya que esto no está alejado de la realidad, porque en la actualidad cuántos no nos quieren moldear, pero el pensamiento crítico es lo único que hará que esto no suceda. Volviendo otra vez al tema, el primer hombre que crean es un hombre de barro, pero es un hombre sin conciencia, es un hombre débil, es un hombre que es incluso más débil que los animales. Esto los deja muy enojados y crean el hombre palo, un hombre fuerte, un hombre que es capaz de pensar, no razonar al 100%, pero sí piensa y es fuerte. El problema es que es muy arrogante y se olvida de los dioses. Los dioses, totalmente enojados, envían un diluvio y acaban con estos. Recordemos que estos sí tuvieron descendencia, pudieron reproducirse, pero la descendencia de estos se convirtieron en mono. También los dioses estaban totalmente cansados, eufóricos, y dijeron que iban a hacer el último intento, y este último intento lo hacen con el hombre de maíz. Podríamos decir que el hombre de maíz para los mayas es el hombre perfecto, porque en esta actualidad sabemos que no hay nada perfecto, pero para ellos es el hombre con la capacidad de pensar, con la capacidad de razonar, con la capacidad de venerarlos y rendirles culto, es decir, el hombre actual. Es así como este hombre es capaz de rendirle cultos, de pensar, de intercambiar conocimientos, de conseguir su propio alimento, y esto pone celoso a los dioses. Esto pone celoso a los dioses porque ellos dicen, este es un ser muy perfecto, y al ser un ser muy perfecto puede parecerse un dios. Es así como le envían a la mujer como su debilidad. Y hacen la mujer de maíz, que es la debilidad como tal del hombre. Es lo que diferencia al hombre de un dios. También empieza a girar esta historia después de tener el capítulo de la creación. Empieza a darse otro capítulo en el que es el capítulo como tal de los gemelos,
del cual su padre es Napu, el cual por andar jugando a la pelota, los dioses del inframundo lo decapitaron y lo pusieron en un árbol, y este árbol creció y se decía que era un árbol mágico. La doncella Ishki, hija de un dios del inframundo, matada por la curiosidad, va a este árbol y Hunapu le escupe como tal y logra embarazarla, logra dejar en ella su descendencia de dos gemelos, los cuales son Hunapu e Isbalanqui. Estos dos son muy importantes porque se podría decir que estos son como semidioses. Un día estaban jugando a la pelota y con mala suerte que debajo de donde ellos estaban jugando era el territorio de los dioses del inframundo. Se enojaron y dijeron: ¿quién está jugando con la pelota encima de nosotros? Es así como por medio de los animales logran mandarle el mensaje a estos dos gemelos de que quieren un juego con ellos, un juego amistoso, un juego totalmente normal, pero esto es mentira, porque nos estamos enfrentando aquí a una trampa en la cual ellos son condenados a pasar por diferentes pruebas en las cuales se suponía que debían morir, pero como eran semidioses y eran listos, no murieron, pasaron la prueba del jaguar, la prueba de los cuchillos y aún así sobrevivieron. Aún así, los dioses del inframundo los condenaron a la hoguera y los mataron. Estos reencarnaron en dos peces. Por mucho tiempo duraron así. Después reencarnaron en sus propios cuerpos, pero estaban condenados a decapitarse y jugar entre ellos mismos con sus cabezas. Los dioses del inframundo vieron que esto era divertido, y al ver que esto era divertido, lograron querían jugar este juego. Al quererlo jugar, los gemelos hallaron en esto la perfecta ocasión para vengarse, porque los gemelos ya sabían que ellos habían matado a sus padres. Es así como empiezan a jugar, se decapitan, pero los gemelos no los revierten. Así los dioses del inframundo mueren y los dos gemelos han cumplido como tal su misión. Después de esto, Unapu se convierte en el sol, Isbalanquet se convierte en la luna, y así cumplen totalmente su misión. Porque revolvámonos otra vez al hombre de maíz, en el que después de esto el hombre le pide a los dioses que por favor le den la luz y la oscuridad para vivir así de una forma más completa y venerarlos de una mejor forma. Los dioses crean a los hermanos con el fin de que estos se conviertan en la luna y el sol. Y así culmina esta historia. Bueno, ahora es necesario hablar un poquito de Fray Francisco Jiménez, que fue el que se ganó la confianza como tal de los mayas y logró traducir el libro del quiché al español. Este libro es tan famoso que se han hecho diferentes películas, diferentes documentales, y existe un museo en Guatemala llamado el Museo Popol Vuh. Recordemos que los mayas habitaron mayormente en México y Guatemala. Después se expandieron por El Salvador y otras partes cercanas a estos territorios. Ahora, es importante saber cuál es la enseñanza que nos deja este libro como tal y cuál es el aporte como tal a la literatura. Entre esos podemos encontrar el valor de la palabra y una cultura fortalecida. El valor de la palabra porque es triste que en la actualidad
masacremos demasiado el español, que es tan lindo, pero lo masacramos por el simple hecho de chatear, escribir en el tiempo menos posible, sin darnos cuenta de los errores ortográficos, ni los problemas que podamos tener gramaticalmente. Y el problema no es ese, el problema es que no nos preocupamos por mejorarlo, y ahí sí que hay un problema, porque recordemos que podemos tener errores, pero siempre debemos trabajar para que estos no se noten y se vuelvan en fortalezas. En la cultura lo podríamos ver, y no creo que hay que profundizar mucho en esto porque ese es totalmente evidencial, que preferimos la cultura extranjera antes que la cultura de nuestros propios ancestros. Un claro ejemplo de esto es que lastimosamente en la actualidad se critica y se discrimina a los indígenas, se los ve como un cero a la izquierda, por decirlo así, que da hasta lástima decirlo, pero hay que decir la realidad, los vemos así, cuando deberíamos verlos como unos héroes y unos verdaderos maestros, porque ellos lograron en un tiempo difícil en el que por cualquier avance o cualquier aporte o diferente forma de pensar se masacraba y se mataba, lograron dejarnos textos como estos, que son una mina de oro para el que lo sepa valorar. ¿Por qué digo para el que lo sepa valorar? Porque no lo va a entender en sí alguien que no lo quiera entender, debido a que es un libro escrito en metáforas, metáfora pura, y es poesía en prosa. Espero que les haya gustado, muchas gracias.